Muy buenos días, tardes y noches para todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Sean cordialmente bienvenidos a las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Evento organizado por el capítulo estudiantil AAPG Luz y la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Ilianis Arenas. Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia que lleva por título Elementos básicos de QA/QC en proyectos LIDAR y será dictada por el ingeniero Hermógenes Suárez. Con respecto al ingeniero Suárez, podemos decir que es ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia, con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en la industria de petróleo y gas. En sus inicios formó parte del equipo de investigación del Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de la Universidad del Zulia, donde además fue preparador de la Cátedra Geodesia por Satélites. Tiene estudios de posgrado en SIC, en Gerencia de Estudios Integrados y en Analítica de Datos. Actualmente trabaja en OXI, donde es líder del equipo de geomática y sensores remotos. Igualmente, el ingeniero Suárez es fundador y presidente de SIGMA y miembro activo de diversas asociaciones y organizaciones internacionales como CIRGAS, ASPRS, ISPRS, IAG y la APSG, donde además fue director de membresías. Esta charla en particular tendrá dos partes: esta sesión matutina y su continuación, que será en la sesión vespertina, hoy, a las 5 p.m. hora de Venezuela. Para toda nuestra audiencia, les recuerdo que las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Dicho esto, no me queda más que dejarle la palabra y darle la más cordial bienvenida al ingeniero Suárez. Hola, buenos días para todos. Gracias, profesor Ilianis. Gracias por su introducción. Y además agradecerle por la oportunidad que me brindan desde la AAPG Luz Student Chapter. Y bueno, agradecido con toda la audiencia que a esta hora está participando en esta presentación. La presentación del día de hoy se titula Elementos básicos de control de calidad y seguridad de calidad, aseguramiento de la calidad en proyectos LIDAR. Y como bien explicaba la profesora, vamos a dividir la presentación en dos partes. En la mañana vamos a tratar de cubrir los fundamentos y de LIDAR, algunos conceptos importantes y además hablar un poco de lo que son los procesos de QA/QC. En la tarde intentaremos entonces, basándonos ya habiendo cubierto todo lo que son los fundamentos y los conceptos, trataremos de abordar desde una perspectiva ya práctica de un proyecto real, usando datos reales de un proyecto concreto acá en los Estados Unidos. Entonces, creo que con esto podremos entonces dar cubrir una buena parte de lo que son estos procesos. Entonces, en la mañana vamos a hablar del contenido que he preparado, fundamentos, también vamos a hablar de pulsos y retornos, LIDAR, también conceptos importantes como la densidad y espaciamiento de los pulsos LIDAR, perdón. Tocaremos un tema así por encima sobre los estándares y las especificaciones técnicas. Y ya luego, entonces, entraremos en el tema principal, que son los procesos de QA/QC en proyectos LIDAR. También, entonces, haré unas recomendaciones bibliográficas que fueron muy importantes para la preparación de esta presentación. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es LIDAR, el sensoramiento dentro de las técnicas de sensoramiento remoto, LIDAR, lo cual significa
Light Detection and Ranging es una técnica de sensores remotos activa, y el principio se fundamenta en la medición del tiempo de un pulso láser que es emitido desde el sensor y que luego se mide el retorno, el tiempo de viaje de la señal a través de esta ecuación, que es lo que se está midiendo concretamente, y de allí se deriva entonces un rango, que es R en este caso. R, el rango, viene de la velocidad de la luz, que multiplica el retardo, el tiempo, dividido entre 2. De allí, entonces, se determina la distancia entre el sensor y el objeto en la superficie. En este caso, aquí tenemos un avión que emite el pulso y este, a su vez, rebota y es recibido por el sensor. Una de las características principales y bien importantes de la técnica LIDAR es que este tiene la capacidad de penetrar y por lo tanto genera múltiples retornos. Como vemos acá en esta gráfica, el pulso como tal va penetrando los objetos que se encuentran en la superficie, por supuesto, dependiendo del objeto, y va generando múltiples pulsos, como en este caso el primer retorno, luego segundo retorno y tercer retorno. Por supuesto, en la medida que estos pulsos van penetrando, al mismo tiempo van perdiendo cierta energía o potencia, y esto es lo que podemos ver en términos de lo que es el poder, ¿no? La potencia de la señal. Esto es bien importante porque, digamos, es la característica principal que nos diferencia de los procesos fotogramétricos, donde obviamente en los sensores ópticos fotogramétricos no tenemos esa capacidad de penetración, ¿no? Esto quizás se podría ver en algunos casos con radar, con sensores radar. Sin embargo, no por la penetración, o sea, dependiendo de la frecuencia en la que estemos trabajando, podemos penetrar más o menos un objeto. Sin embargo, no tiene la capacidad de conservar o de almacenar los diferentes retornos. Esta es, digamos, la característica más importante para mí de lo que es el sensor LIDAR. Como decía, el LIDAR pertenece a la familia de los sensores activos, por tanto puede operar día y noche, lo cual es una gran ventaja logística. También podemos mencionar que los sensores LIDAR pueden trabajar en diferentes plataformas, por ejemplo, terrestres, que pueden ser de base fija, es decir, sobre un trípode, pueden ser también de base móvil, por ejemplo, en un vehículo. Creo que hace probablemente un mes tuvimos la oportunidad de ver una presentación de este tipo de tecnologías por el colega Carlos González, que nos habló un poco de LIDAR terrestre o láser terrestre. También existen plataformas, y yo las denomino espaciales, porque no solamente son satelitales, sino que además pueden ser otro tipo de vehículos espaciales. Por ejemplo, en el ámbito satelital tenemos el sensor GLASS, el MBLA, el BCL, el GEDI, fue recientemente lanzado, y por la parte, digamos, en la Estación Espacial Internacional, o por sus siglas en inglés SSI, tenemos el sensor GALA. Hace años, yo creo que eso fue a mitad de los 90, en el Shuttle también se instaló el sensor LIGHT y el sensor SLA. Bueno, todos estos son sensores LIDAR, algunos con objetivos específicos, proyectos específicos, y por supuesto, tratándose de plataformas espaciales, la resolución, por supuesto, es más baja, en la medida que la altura del vehículo o de la plataforma es mayor.
En este caso, nosotros en el día de hoy vamos a concentrarnos específicamente a hablar de los sensores aerotransportados, es decir, los que se instalan en aviones, helicópteros o incluso en drones. Otra característica de los datos LIDAR es que estos son almacenados en forma de nube de puntos 3D. El formato típico para presentar estos datos son los formatos LAS, que viene del Laser File Format Change. Y la versión, vamos a decir, ZIP de estos, de los LAS, son los LAZ. O sea, es más o menos la misma estructura, simplemente estos son, digamos, están comprimidos. Hay algo que también se debe aclarar, que es un tema que muchas veces confunde a los usuarios. Realmente LIDAR no es una superficie. O sea, como decía antes, LIDAR es una nube de puntos 3D en su formato nativo, por decirlo así, y de allí se pueden generar modelos digitales, DTM, DSM o DCM. Digital Terrain Model, Digital Surface Model o Digital Canopy Model. Entonces decía que LIDAR no es una superficie, sino que de ella, de LIDAR, se pueden generar estas superficies después de un procesamiento. Bueno, además, las técnicas de escaneo típicas son estas. Podemos ver la sinusoidal o zigzag, ya que es la trayectoria que va generando en el escaneo, en el barrido, y en esa forma. También tenemos espejo rotativo, que va dejando como una especie de líneas paralelas en la medida que la aeronave va avanzando. Estas son ortogonales a la dirección de vuelo. También tenemos el post-run, que es el barrido. Entonces estas líneas van en la misma dirección de la línea de vuelo. Y tenemos otra técnica que es la elíptica, que se puede ver acá. Por supuesto, esto depende del sensor. Realmente el sensor LIDAR o el sistema LIDAR es el que determina el modo, vamos a decirlo así. Hablando de la nube de puntos, como decía, la nube de puntos 3D, LIDAR, se almacena un archivo LAS, el cual es un estándar ya definido. Hoy día estamos hablando del formato LAS 1.4, si mal no recuerdo. Estos archivos contienen información, diversa información, pero voy a mencionar la más importante. Por ejemplo, las coordenadas planimétricas XY. Por supuesto, incluye la elevación del punto, en este caso el punto que se ha medido. También tenemos un componente importante que es la intensidad. La intensidad es la amplitud, básicamente, del primer pulso que se registra a la hora de la medición. Y de esto hablaremos luego. También tenemos el tiempo exacto en el que fue capturado el pulso. Y esto está en términos expresado en términos de tiempo GPS o tiempo GNSS. Cantidad de retornos. Les decía que la versatilidad que tiene LIDAR es que nos permite registrar para un mismo haz de láser diferentes retornos. Entonces, bueno, pueden ser 5, 6, 4, dependiendo de los objetos, ¿no? Y el otro dato que se registra es precisamente cuál es el número que le corresponde a ese retorno. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No solamente es la cantidad, sino también identifica el número del retorno propiamente. Otro dato que se almacena es el ángulo de escaneo y, por supuesto, muy importante, la clasificación. La clasificación ya viene del proceso de interpretar y de estimar o definir
a qué clase pertenece ese punto en concreto. Por ejemplo, puede ser suelo desnudo, puede ser edificios, puede ser un río, puede ser un árbol, vegetación baja, vegetación alta, todo esto va almacenado acá. Y bien importante el Point Source ID, que nos permite saber si este pulso o este punto corresponde a un determinado SWAT o línea de vuelo. Vamos para hacerlo un poco más gráfico, en este caso tenemos un ejemplo, aquí vemos en los colores que vemos aquí, estamos graficando los diferentes Source ID. Entonces, fíjense que el amarillo es una línea de vuelo, un SWAT, el celeste o el cian es otra, y entonces de esa manera nosotros podemos saber exactamente a cuál SWAT pertenece cada punto. Además hay una serie de información, o sea, esto digamos es lo más resaltante que se puede decir que existe en los archivos LAS o en la nube de puntos, pero hay mucho más, ¿ok? Otro aspecto importante de LIDAR es que de LIDAR se pueden generar imágenes de intensidad, que son imágenes raster de intensidad, y que a su vez de estas imágenes de intensidad se pueden generar modelos estereoscópicos para aplicar lo que se llama LiDAR grametría. Sí, LiDAR grametría es la técnica. Es decir, se generan modelos estereoscópicos a partir de las imágenes de intensidad y de esa forma también se hacen estudios bien interesantes de elevación. Esto es muy usado a la hora de generar unos productos que se llaman breaklines. De hecho, están acá. Ya luego también explicaremos qué es esto. Por supuesto, del LIDAR se derivan modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno, entre otros, en general de TEMS. Se pueden generar curvas de nivel o isolíneas de elevación y los breaklines, que son características, digamos, de las características hidrográficas más importantes del terreno. Por ejemplo, entonces tenemos el archivo LAS, se pueden generar 3 grupos de datos. Se pueden generar los raster de intensidad, se pueden generar los modelos digitales de elevación, formato raster también, y también incluso se pueden generar en formato, por ejemplo, TIM, se pueden derivar acá, y elevaciones pueden ser también, del grupo de elevaciones también se pueden generar los breaklines, que son en formato vectorial. Normalmente en formato GIS es lo más común. Son como especie de, voy a ver si puedo presentar una imagen. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de donde podemos ver a su izquierda, acá, está una imagen de intensidad de un vuelo LIDAR, y aquí vemos el modelo, la nube de puntos, viendo la componente de elevación de la nube de puntos, y en este caso vemos la intensidad que corresponde a este set de datos LIDAR. Esta imagen de intensidad podría verse como un equivalente o una pseudo pancromática que se deriva de los datos LIDAR. Sin embargo, no es así, considerando que no estamos hablando de un sensor óptico, pero es como la equivalencia a una imagen pancromática en el caso del LIDAR. ¿Okay? Entonces, aquí en la nube de puntos, tenemos aquí la nube de puntos de un proyecto, un ejemplo. Quiero también resaltar que vemos aquí que hay unos cuadros, ¿no? Pequeños. Esto es un proyecto y estos cuadros nosotros los llamamos bloques o tiles en inglés, que es, digamos, los tiles es la forma de cortar el proyecto en áreas regulares o celdas con la intención de poder manejar los datos de una forma
más óptima, ¿no? Porque montar un proyecto de esto, por lo general que tienen, pesan en términos del volumen de memoria, por eso es que se hacen cortes del proyecto y así usted puede manejar archivos individuales y montar en su computadora el área que realmente necesita. Entonces decía, aquí tenemos la nube de puntos, aquí tenemos los breadlines. Los breadlines, como ven acá, lo que representan son todas las estructuras de, básicamente, cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, etcétera. Todo esto que de alguna u otra manera, canales que tienen que ver con los modelos hidrológicos, entonces se generan a partir de la nube de puntos. Y esto va a ser un dato importante para el procesamiento y el control de calidad. Ya veremos eso. Y aquí, entonces, a la derecha, tenemos entonces el modelo digital ya en formato DTM, en formato raster, que se derivó de esta nube de puntos. Igualmente, este también, de breadlines, se derivó de la nube de puntos. Entonces, estos son productos derivados de la nube de puntos, que es el dato primario, vamos a decir así. En cuanto a LIDAR, podemos decir que tiene las siguientes ventajas. Ya decíamos, penetración a través de la vegetación, independiente de la iluminación solar, porque ya sabemos que por ser activo podemos volar y adquirir datos tanto en el día como en la noche. LIDAR tiene una gran ventaja de que presenta menos oclusiones o obstrucciones en comparación con la fotogrametría. Alto grado de automatización a nivel de procesamiento. Los datos LIDAR son un buen nivel, digamos, se puede decir que nosotros usamos un término que es semiautomático, automático o manual, y yo diría que un 75% de los casos es automático, el resto necesita hacer procesos manuales. Y además es una técnica de muy alta precisión y exactitud en altura. Entonces, los datos LIDAR son principalmente usados para la generación de modelos digitales, modelos de superficie y para ortofotos, es decir, para poder hacer correcciones a proyectos fotogramétricos. También se usa muchísimo, sobre todo en los Estados Unidos, para mapeo de riesgos de inundaciones, para la planificación de redes móviles, es decir, de telecomunicaciones, monitoreo costero, también bien importante, modelos de ciudades y, bueno, entre otros. Monitoreo costero y LIDAR tiene una particularidad. El sensor, cuando estos pulsos entran en contacto con cuerpos de agua, el agua absorbe toda la energía. Es decir, en general, se puede distinguir fácilmente dónde hay humedad o agua y dónde no. Entonces, eso hace que se use mucho para el monitoreo costero y definir las líneas costeras. Además, bueno, zonas de inundación, etc. Se recomienda para áreas de bosques, ciudades, zonas de inundación y costas. Bueno, en cuanto a lo que les comentaba al principio, una de las principales características del LIDAR son los retornos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver un ejemplo para un mismo pulso láser, es decir, una sola medición, una única medición. Podemos tener, en este caso, como vemos acá, 4 resultados. El primer retorno, que rebota en las hojas de este árbol. Segundo retorno, porque rebota por acá. Tercero y finalmente el último retorno. Ahora, ¿cuántos retornos pueden ser? Pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 6. Eso dependerá no solamente del sensor, sino también de la zona en la que estemos trabajando.
digamos que yo he visto, hasta en mi experiencia he visto sensores trabajando con 5 retornos, es lo que he podido ver. Y por lo general esto por supuesto, se evidencia cuando hay bosques o arbustos de tamaño importante. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo en esta lámina donde va el sensor, el avión o el vehículo haciendo la adquisición, y podemos ver entonces las diferentes, entonces van los pulsos de luz láser, la nube de puntos que se va generando acá. Fíjense que, claro, esto es después del procesamiento, pero lo que quieren es, digamos, explicar cómo se va generando los productos, ¿no? Entonces vemos los primeros retornos en el tope de estos árboles que ven aquí, y los últimos retornos que son importantísimos para determinar lo que es el terreno, o sea, la altura del terreno. Por ejemplo, para los DTM nosotros necesitamos este valor, este dato, el último retorno. Para DSM nos interesan son los primeros retornos. O para determinar canopy nos interesan los primeros retornos también. ¿Okay? Entonces, en el caso de hablando de los pulsos y los retornos, entonces tenemos que hay casos donde solo tenemos retornos simples, es decir, donde el suelo es desnudo, donde no hay ningún tipo de árbol o de edificio o estructura, por supuesto solo tendremos un solo retorno. Y ese retorno va a representar, en este caso, el suelo, o puede ser también un objeto, por ejemplo, puede ser el techo de un edificio, etcétera, ¿no? Pero ahí no hay penetración. Lo que quiere decir esto es que no hay ninguna penetración, sino que en ese pulso láser solo se pudo obtener un único retorno. Y eso se debe a, digamos, sobre todo en las ciudades, edificios, casas, estructuras, por lo general van a generar retornos simples, ¿no? Bueno, de hecho aquí lo explica, estructuras sólidas, fijas, hechas por el hombre, como edificios, viviendas, tanques, etc. Y también pueden ser incluso estructuras sólidas no fijas, por ejemplo, vehículos, trenes, cualquier cosa que se mueva pero que no permita la penetración del láser. Y también tenemos, muy importante, el último de muchos, que se usa muchísimo para entonces detectar la superficie del suelo por debajo de árboles, por ejemplo, o vegetación de baja densidad por debajo de los árboles. Entonces aquí tenemos una lista de los tipos de retorno que se almacenan en un proyecto LIDAR. Entonces tenemos primeros, segundos, últimos, simples, primero de muchos, segundo de muchos, tercero de muchos y el último. Entonces ya vemos que esa información nos ayudaría muchísimo para seleccionar la superficie que queremos representar o los objetos que queremos extraer. En esta lámina quiero explicar la importancia que tiene el concepto de la densidad y el espaciamiento de los datos LIDAR. Esto va a ser un concepto que lo vamos a ver a través de toda la presentación porque es fundamental. Para hacer una analogía, aunque técnicamente no tiene nada que ver, y cuando nosotros hablamos de sensores ópticos, recuerdan que siempre hablamos de resolución espacial, el tamaño del píxel. Bueno, en LIDAR eso no existe como tal, pero existe el concepto de densidad, que no es más que el número de puntos, es decir, de pulsos o de puntos que hay dentro de un área determinada. Por ejemplo, técnicamente esto se llama Nominal Pulse Density, que no es más que la cantidad de puntos por metro cuadrado. Entonces, así se define, puntos por metro cuadrado. Y además tenemos el otro concepto que es Nominal Pulse Spacing. Spacing es la separación que hay entre estos pulsos, en estos puntos, y que está directamente relacionada a la densidad. O sea, la densidad la podemos calcular a partir del espaciamiento, y el espaciamiento puede ser calculado a través
a partir de la densidad, cualquiera de los dos. Sin embargo, a nivel de estándares, de especificaciones técnicas, se usa muchísimo la densidad para describir el producto, así como lo hacíamos en sensores ópticos, que decíamos, bueno, queremos una imagen de 60 centímetros de resolución. En LIDAR se usa mucho este descriptor. Bueno, queremos un proyecto cuya densidad sea de 1 punto por metro cuadrado, o 2 puntos por metro cuadrado, o 5 puntos por metro cuadrado, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos varias categorías. Por supuesto, a la medida que este valor es más alto, por supuesto veremos más puntos. O sea, la densidad va a ser mayor. Y cada uno de ellos tiene una aplicación, digamos, unas capacidades de aplicación específicas. Por ejemplo, este que es el de menor densidad, el más pobre, estamos hablando de impulso, por ejemplo, por metro cuadrado, es para generar superficies básicas y inventario de forestal. En la medida que nos vamos a incrementando la densidad del proyecto, entonces ya es para proyectos más complejos, por ejemplo, pero también al mismo tiempo para áreas más pequeñas. O sea, todo esto tiene mucho que ver. Esto es más para áreas donde, por ejemplo, ciudades, o se requiere un gran detalle para generar proyectos de ingeniería, etc. Pero bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se pueden aplicar y cómo pueden ser las diferentes densidades. Repito, podemos expresar, y estamos al final hablando de lo mismo, densidad o espaciamiento son equivalentes, son lo mismo, y podemos entonces usar esos términos. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí les presento, decíamos que la densidad se calcula de la siguiente forma: todos los primeros o últimos retornos de la nube de puntos se divide sobre el área. Por ejemplo, aquí tenemos un área de 1 metro por 1 metro, y tenemos en esa área de 1 metro por 1 metro tenemos 4 puntos solamente. Entonces se dice que hay 4 puntos por metro cuadrado. Por tanto, la densidad es 4 puntos por metro cuadrado. Sería así. Y el espaciamiento se calcula a partir de este valor. Entonces, dicho esto, es importante que lo recuerden, porque, como decía, este concepto va a estar a lo largo de toda la presentación, y es, digamos, el descriptor principal de los datos. No el único, pero sí uno de los más importantes. Bueno, entonces quiero presentar ahora lo que serían los estándares y especificaciones técnicas más usadas, sobre todo aquí en Norteamérica. Tenemos la ASPRS. En el año 2014 publicó este estándar para todo lo que tiene que ver con información digital y espacial, y aquí se incluye, por ejemplo, ortoimágenes, LIDAR, DTM, todo esto está especificado en este estándar. También en el 2018, si mal no recuerdo, el USGS publicó el LiDAR Base Specification, que es específicamente, obviamente, para proyectos LiDAR. Entonces, acá lo interesante de este es que presenta de una forma muy directa lo que son los métodos para establecer la calidad de los datos y proyectos LiDAR. Acá se estandarizan, se establecen los estándares de calidad, acá se plantean los métodos de cómo hacer esos procedimientos, y además otro documento importante que me parece interesante mencionar es el de Canadá, que se llama Federal Airborne LiDAR Data Acquisition Guidelines. Este también es un instrumento interesante a tomar en cuenta. Entonces, entrando ya en los detalles de los estándares, me voy a referir por ahora solamente a los de la ASPRS.
Entonces, en este punto, fíjense que en concreto, para hablar de proyectos LIDAR, los vamos a categorizar de esta forma. Tenemos las clases en términos de su exactitud vertical, ¿ok? Entonces, esta columna, por ejemplo, decimos que un proyecto LIDAR puede ser de 1 centímetro en su exactitud vertical, puede ser de 10 centímetros, etc. Tenemos todo este rango de clases. Y ellas, a su vez, están asociadas a lo que es la exactitud absoluta, que en LIDAR vamos a tener principalmente dos parámetros. Uno, para evaluar la exactitud vertical absoluta sobre áreas donde no hay vegetación, y el otro para, corrijo, este que está acá es donde no hay vegetación, y este es el RMS también donde no hay vegetación. Solo que estos son equivalentes, solo que este está al 95% del nivel de confianza. ¿Okay? Pero ellos son, estamos hablando de lo mismo, no vegetación. O sea, son pruebas y test que se hacen en el modelo de puntos, en la nube de puntos, considerando áreas de prueba donde no hay vegetación. Y se relaciona este estándar de exactitud vertical, está relacionado a lo que es la densidad de la que ya hablábamos anteriormente. Entonces, esta es la densidad mínima requerida para un proyecto en el cual se esperan tener 10 centímetros de exactitud en la componente vertical. ¿Ok? Entonces, se necesitan como mínimo 2 puntos por metro cuadrado para garantizar una exactitud de 10 centímetros en la componente vertical. Por ejemplo, en la medida que vamos incrementando la exactitud vertical, por supuesto, la densidad con la que se debe colectar el dato LIDAR es mayor. ¿Ok? Y lo mismo sucede con el espaciamiento. Recuerden que el espaciamiento está directamente relacionado a la densidad, son prácticamente inversamente proporcionales, pero entonces, en la medida que tenemos más puntos, veremos que el distanciamiento entre ellos es menor. Lo contrario, en la medida que tenemos una densidad más pobre, entonces el distanciamiento entre los puntos será mayor. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo muy típico. Esto es muy típico en los Estados Unidos, los vuelos LIDAR, hacerlos en el rango de 5 o de 10 centímetros son muy comunes. También he visto de 20, pero bueno, seleccioné este para no tener una idea a través de toda la explicación de los estándares. Entonces, 10 centímetros, sabemos entonces que vamos a tener que demostrar, en términos de la exactitud absoluta vertical, debemos demostrar que al 95% del nivel de confidencia debemos lograr estos 19 centímetros. Y en términos de lo que tiene que ver la densidad, debemos garantizar que se cumplan 2 puntos por metro cuadrado. Siguiendo con los estándares de la ACPRS, volviendo al ejemplo de 10 centímetros, aquí ya podemos ver un poco más una tabla. Entonces, decía 10 centímetros, hablamos de que en el componente donde estamos midiendo la exactitud absoluta en componente vertical, aquí donde no hay vegetación deberíamos lograr 19 centímetros, pero cuando hay vegetación, ese nivel, ese nivel de tolerancia se incrementa, es decir, de aquí de 20 sube a 30. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos vegetación que, por supuesto, de alguna u otra manera afecta la calidad de los datos. Entonces, el nivel de tolerancia es mayor. La otra forma de evaluar la calidad en términos generales de los productos LIDAR, siguiendo con el ejemplo de 10 centímetros, es que aquí estamos hablando de la nube de puntos en términos de su componente vertical, pero ya aquí vamos a hablar en términos relativos. Como saben, los proyectos LIDAR, así como ocurre en los vuelos fotogramétricos, son diferentes líneas de vuelo. En el caso de LIDAR lo llamamos SWAT, y algunos de ellos, bueno,
algunos de ellos no, casi siempre deben tener un overlap, un solape entre los diferentes SWAT. Entonces, se hacen 3 pruebas que son independientes. Por ejemplo, se hace usando un único SWAT. Se aíslan todos los datos de un único SWAT y se evalúa la calidad vertical. Esto lo vamos a hablar más adelante, no voy a entrar en detalles ahorita. Entonces, se debe cumplir esto. También usando lo que se llama SWAT to SWAT o intra-SWAT. Es decir, se comparan en un mismo proyecto dos diferentes SWAT que están en la zona de overlap, de solape, es decir, en la zona de solape de dos SWAT distintos, se usan esos datos y se comparan qué tan similares son. Entonces, se hace esta prueba y esta prueba. Es muy similar. En esta estamos determinando la raíz media cuadrática de las diferencias y aquí estamos solamente reportando la diferencia máxima que existe entre dos SWAT en un mismo punto. La otra parte importante de estos estándares es que la ACPRS definió en función del tamaño del proyecto, es decir, del área, y aquí lo podemos ver en términos de kilómetros cuadrados, tenemos una lista. Entonces, bueno, tomé este como ejemplo. Dice que si queremos evaluar la calidad vertical de forma independiente, se deben usar unos puntos de control y esos puntos de control como mínimo deben ser 30 y van a estar distribuidos de la siguiente forma: 20 en zonas donde no hay vegetación y 10 en zonas donde hay vegetación. Entonces, como mínimo, eso no significa que ese es el máximo, como mínimo debemos considerar para hacer la evaluación de un proyecto cuya dimensión está en este orden, debemos entonces considerar 30 puntos como mínimo y de los cuales 20 serán establecidos de forma independiente por el personal que va a hacer el QC en zonas donde no hay vegetación, y esto lo llamamos checkpoints, y 10 checkpoints adicionales para zonas donde hay vegetación. Perdón, vuelvo atrás. Y esta parte de acá es para hacer evaluación, no lo vamos a tomar en cuenta ahora para LIDAR, pero esto es para hacer la evaluación de la calidad horizontal o la exactitud horizontal de ortoimagen, por ejemplo, en el campo, en el ámbito planimétrico. O sea, si estamos trabajando con imágenes satelitales o vuelos fotogramétricos, este sería el estándar así, en números de puntos de chequeo. Y digo esto porque puntos de chequeo son puntos que no son incluidos en o que no se consideran puntos de control. Puntos de control, para hacer la diferencia, puntos de control los usan y son usados, mejor dicho, son usados durante el procesamiento del producto. Es decir, estos entran en el cómputo para la biotriangulación o para el procesamiento como tal de los datos. Los puntos de chequeo no son parte del procesamiento, simplemente son puntos que se van a escoger, a medir independientemente, de forma independiente, y van a ser luego comparados o contrastados contra los productos finales. Y aquí tenemos un esquema de cómo se hacen los cómputos para establecer las exactitudes tanto horizontales como verticales. Por ejemplo, aquí tenemos 5 puntos de control, de chequeo. Entonces, para el componente horizontal se comparan las diferencias horizontales, por ejemplo, delta este, delta norte, y en la elevación también se hace esto. Y se aplican estas ecuaciones. No me voy a detener ahora a explicarlas, porque más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, esto es una típica tabla para evaluar la calidad vertical y horizontal. Hablando ahora de lo que es los procesos de control de calidad, en realidad lo que sucede en la industria hoy día es que existe un cliente, que puede ser una institución, una empresa, un organismo del Estado, público, etcétera, que requiere normalmente un proyecto de este tipo y, por supuesto, acude a una empresa que genera, que hace los vuelos LIDAR, por ejemplo.
Por lo general, por tratarse el cliente no necesariamente tiene la experticia en este sentido, por tanto, siempre hay una tercera parte que es la que se encarga de hacer el control de calidad de los proyectos LIDAR. Entonces, para dar un ejemplo, acá tenemos que el cliente es el que básicamente se enfoca en definir la necesidad, los objetivos, el alcance, las especificaciones técnicas, el presupuesto, la procura, contratación, etcétera. Mientras que la empresa de LIDAR, que es la que va a dar el servicio, va a hacer el vuelo y va a generar todos los productos, diseña, planifica, se encarga de la calibración de instrumentos, de los permisos, la logística, por supuesto, adquisición, procesamiento y todo lo que tenga que ver con el procesamiento de LIDAR. Y está tercera entidad, que son empresas independientes dedicadas exclusivamente a hacer control y aseguramiento de calidad. Por ejemplo, entonces, en función de las especificaciones técnicas del proyecto y de los estándares que se estén aplicando, se aplican entonces los criterios de QA y QC. En forma global, vamos a decir que aquí están los aspectos más importantes que se deben considerar en las diferentes etapas de un proyecto. Entonces, en la planificación del proyecto, debemos tomar en cuenta los componentes claves del proyecto, es decir, los parámetros, vamos a decir, de la adquisición para que se cumplan las especificaciones técnicas. En este punto están resaltados en rojo porque en eso nos vamos a detener un poquito para explicar mejor. Por supuesto, la planificación implica definir cuál va a ser la plataforma, cuál va a ser la ventana de vuelo, plan de vuelo, altura, si la divergencia del beam del láser es correcto, el solape de las líneas, cuál va a ser en función de estos sensores la densidad de los puntos. Todo esto está en un orden de diseño, vamos a decirlo así. Pero el grupo de QC debe asegurar y revisar todos estos componentes y todos estos parámetros. Ya luego, en la etapa de adquisición, una vez que ya ha iniciado el proyecto, aquí es súper importante el aspecto geodésico. Todo lo que es el control geodésico terrestre, las estaciones de referencia, el control geodésico para dar soporte al posicionamiento del avión, en este caso de los sensores, del sistema LIDAR. Se hacen calibraciones sobre puntos conocidos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vuelo, tanto, digamos, condiciones de vuelo, me refiero a que se haga en la época correcta, en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, si está lloviendo, eso es un factor que puede perturbar la adquisición, etc. Toda esta parte, digamos, es evaluada y revisada por el grupo de QA para que la adquisición se haga dentro de los parámetros que están establecidos. Luego, en el procesamiento, en la etapa de procesamiento, por supuesto, vamos a verificar que se cumplan los estándares y las definiciones técnicas. También vamos a revisar que se cumpla con todo lo que estipula el formato LAS. En este caso, el más común es la versión 1.4, que los sistemas de referencia sean los que serían datum y proyección estén correctos, la clasificación sea la adecuada en función de lo que se especificó, que la clasificación sea consistente, nombre y tamaño de los archivos, esquema de bloques, imagen de intensidad, todo esto se va a verificar en esta parte. Y finalmente, ya cuando se hace la entrega, vamos a decir, de los productos, vamos entonces en el ámbito de los datos LIDAR, de la nube de puntos, vamos entonces a chequear la densidad, el espaciamiento, los gaps de datos que se llaman data voids, la uniformidad de la cobertura LIDAR, la exactitud relativa, la exactitud absoluta, tanto en horizontal como en vertical. Y también, bueno, se hace una revisión cuantitativa. Ya esto es más de data management en el sentido de que, bueno, se deben revisar cuántos archivos hay, cuáles son los archivos, si todos abren, si todos están, no hay ninguno corrupto, etc. Y luego, finalmente, después que se hace esta verificación y todo está bien,
Entonces se revisan los productos derivados de los productos LIDAR, por ejemplo, los DTM o cualquier otro producto que se haya derivado de la nube. Profesor Eliani, ¿cómo vamos de tiempo? Disculpe. Le quedan 10 minutos. Ok, gracias. Entonces, hablando de lo que es la parte de planificación, lo más importante acá es considerar que existen algunos modelos matemáticos que se pueden aplicar para, digamos, en función de los parámetros o de las características de las definiciones técnicas que se quieren. Por ejemplo, si queremos un proyecto que va a ser de 10 centímetros en la componente vertical y con un espaciamiento de 2, entonces todo esto se puede modelar a través de estas ecuaciones y así saber cuáles son los parámetros de vuelo que se deben aplicar. Y aquí tenemos un ejemplo, que hay unos parámetros de vuelo para un proyecto que tomé como ejemplo y que vamos a presentar a la tarde. Y aquí podemos ver entonces una gráfica, esto es Dallas, acá en los Estados Unidos, en Texas, y podemos ver dos proyectos y la planificación de cómo va a ser la adquisición en términos de la línea de vuelo. En cuanto a las pruebas esto sí es importante, de cómo debemos medir o calcular la densidad y el espaciamiento de un proyecto, ya una vez realizado, ya entregaron los datos, tenemos aquí la cobertura de la nube de puntos y aquí tenemos el dato de los breadlines. Recuerden que se los mencioné al principio. Entonces, la densidad se va a calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un bloque de esto, solamente este bloque, por decir algo, se cuantifica, esto lo hace el software, se cuantifica el número de puntos y en este caso se van a usar solamente los primeros retornos, solo los primeros retornos, y se divide entre el área que ya es conocida. El área es conocida porque el bloque tiene un área definida. Ahora, el área definida, en el caso cuando hay cuerpos de agua, y por eso es que necesitamos esta información, se debe extraer del área total, en este caso, que el bloque, por ejemplo, en este caso un bloque es de 1 kilómetro cuadrado, se le va a extraer todo aquel área que está cubierta por agua. Entonces, por tanto, ya el área total no es de 1 kilómetro cuadrado, sino que será menos. Entonces, la densidad no va a ser más que el número de puntos que yo haya encontrado en ese bloque dividido por el área efectiva o válida, y eso me va a dar un número calculado de lo que es la densidad real del proyecto, no la nominal. La nominal es la que se establece como de diseño, la que se quiere, la que se desea, pero ya esta es la calculada y real del dato como tal adquirido. Y de la misma forma se calcula a partir de aquí, usando esta ecuación, se calcula el espaciamiento. Estas pruebas luego se hacen en cada uno de los bloques y así se puede verificar los valores de densidad y de espaciamiento en cada uno de los bloques del proyecto. También se hace el cálculo de los data voids, que es bien importante, es decir, la detección de áreas con vacíos importantes y que esos vacíos no sean causados por esto que ya sabemos que son lógicos que los tengamos, porque son cuerpos de agua. Pero entonces si extraemos también, de la misma manera, extraemos de las áreas efectivas todas aquellas que son afectadas por cuerpos de agua, podemos entonces identificar a través de estas ecuaciones, básicamente se hace un mallado de 4 veces el tamaño del mallado va a ser 4 por el espaciamiento del proyecto. El espaciamiento en este caso es 0.71 metros. Esto viene de la densidad del proyecto. Entonces, a partir de este mallado, se buscan todas aquellas celdas que estén vacías, pero que no estén dentro de áreas afectadas por agua. De esa manera, si encontramos una celda vacía que no está dentro de un área de cuerpos de agua, se puede decir que hay un error y se debe rechazar ese producto. El otro parámetro es la uniformidad. La uniformidad es un parámetro similar al anterior, pero ya lo que busca es determinar qué tan bien distribuido están estos puntos a lo largo del proyecto. Entonces, es más bien una forma de medir la distribución espacial
ya no la densidad o el vacío de datos, sino más bien qué tan bien distribuidos están los datos dentro del proyecto. Y se hace algo similar, se genera una celda, una matriz, perdón, un mallado de 2 veces el tamaño del espaciamiento, y a través de ese mallado se calculan cuántos espacios vacíos pueden encontrarse. Y lo importante aquí, en este criterio, es que el 90% de las celdas deben contener al menos un punto lidar. Siempre vamos a estar hablando del primer retorno. Entonces, en áreas válidas, como lo decía al principio. El otro, ya, digamos, entrando a la parte de lo que es la exactitud posicional, vamos a ver cómo se hacen estas pruebas. Muy brevemente voy a explicar lo que es la exactitud horizontal absoluta en LIDAR. La ASPRS recomienda aplicar este modelo. Es decir, para determinar la exactitud horizontal se basa en este modelo matemático. O sea, que viene de los datos del posicionamiento GNSS a la hora de la adquisición, de los matriz de error de la unidad del IMU, del inercial, y de la altura de vuelo. Sin embargo, algunas instituciones o sí, proyectos, lo que hacen es que se apoyan en mediciones de puntos de control donde se identifiquen estructuras que puedan ser fácilmente reconocibles en el proyecto LIDAR. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, y ellos evaluaron la calidad horizontal a partir de las diferencias que se generan entre estos puntos de control y los que se extraen en su correspondiente posición del modelo de nube de puntos. Y así se calcula la exactitud horizontal absoluta. Entonces podemos tener las dos formas de hacerlo. Para la exactitud vertical relativa, esto se refiere a evaluar cuán diferente puede ser en un solo SWAT. Es decir, estamos hablando de una línea de vuelo única. Si escogiéramos una superficie plana, esta, por ejemplo, que estamos en este techo de acá, en este edificio, una zona plana, más no horizontal. Escogemos todos los puntos que se encuentran, son todos los single return que se encuentran dentro de esa superficie, y se va a evaluar la dispersión vertical que ellos tienen, o sea, qué tan dispersos están. Y eso, repito, esto es en un solo SWAT, no hay combinación de SWAT. Se escoge una zona plana en diferentes partes del proyecto LIDAR. Esto se hacen por lo menos unos 100 en cada bloque. Se detectan estos y así se determina qué tan precisa es la observación LIDAR de estos. Y esto se llama intra-SWAT. En el siguiente veremos que debo decir lo siguiente. Por lo general, acá en los Estados Unidos no se usa mucho este chequeo. Lo estoy mencionando porque teóricamente existe. Sin embargo, no es común aplicarlo. En el caso de la exactitud vertical relativa usando diferentes SWAT, es decir, las zonas de solapamiento entre un SWAT 1 y SWAT 2, entonces se va a hacer la misma verificación, se comparan. Por ejemplo, aquí tenemos un plano de comparación, se usan los single returns en una superficie plana, se comparan dos SWAT y se evalúa la dispersión que tienen los puntos de un SWAT en relación a los puntos del segundo SWAT. Y de esa forma se determinan estas dos cantidades o estas dos estadísticas. En uno se calcula la raíz media cuadrática de las diferencias en Z entre ellos dos, y también se calcula cuál es la máxima diferencia en Z entre ellos. Ya finalmente, que es la última prueba, que es la prueba de exactitud absoluta, ya esto es usando puntos de chequeo, de chequeo que son medidos de forma independiente, no por el proyecto, por quien ejecuta el proyecto, sino por la compañía que hace el QC. Por lo general, la compañía que hace el QC va y mide sus puntos de forma independiente, y por lo general es importante decir que se miden estos puntos con una exactitud de una tercera parte de lo que se está esperando. Por ejemplo, si el proyecto es de 10 centímetros, en la componente vertical
mediremos puntos de chequeo a 3 centímetros de exactitud vertical para que puedan ser usados con confiabilidad en el test de evaluación. Por ejemplo, entonces vamos a tener que vamos a usar el modelo de nube de puntos, como vemos aquí, estos son los puntos de control, los rojos, los puntos de chequeo, perdón, y a partir de estos puntos se estiman los RMS y la exactitud al 95% del nivel de confidencia. Entonces, para un proyecto de 10 deberíamos esperar un resultado de 19, casi 20 centímetros. Luego se hace lo mismo usando los mismos puntos, pero ya no sobre el proyecto LIDAR o sobre la nube de puntos, sino sobre el BPM que se derivó del LIDAR. También se hace la misma prueba para saber si hay consistencia directa entre lo que es el BPM que se derivó de la nube de puntos y propiamente el dato LIDAR. Y la última prueba es la de seleccionando la cantidad de puntos de chequeo sobre áreas con vegetación. Se hace este test de acá, el del BBA, que significa áreas vegetadas al 95 percentil. Entonces aquí el criterio estadístico es otro, ya no es el RMS, sino que se usa el percentil para determinar entonces la exactitud si se cumple este valor que tenemos acá, en este caso 30. Y por supuesto, para cada uno de esos se aplican estas mismas tablas de comparación de cálculo que ya están aquí establecidas. Y eso, bueno, lo vamos a ver a la tarde en detalle con datos reales de un proyecto que se realizó acá en los Estados Unidos. Con esto ya finalizo mi presentación. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas fuentes de información que me parecen importantes. Estos son los 3 estándares. Digamos, estos son los estándares más importantes que deben considerar, y este es un documento que me parece interesante y muy valioso. Estos son los libros de donde las fuentes pueden encontrar más detalles sobre información de LIDAR y también sobre modelos digitales de elevación y aplicaciones de LIDAR en los diferentes proyectos. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la atención. Felicidades, Hermógenes, por tu excelente presentación. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Sin embargo, ya tenemos algunos comentarios, saludos y preguntas en el chat. Oscar Forigua te pregunta, ¿los lidares sobre plataforma terrestre como autos poseen las mismas características de los sensores LIDAR aerotransportados? La verdad es que no lo sé. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con lidares terrestres. Me imagino que deben ser similares, pero no te lo puedo asegurar porque nunca he tocado un dato de ese tipo. De verdad que te debo la respuesta. Ok. Oscar Forigua también pregunta, ¿en qué longitudes de onda en micras opera el LIDAR para penetración en cuerpos de agua? También no recuerdo el rango en este momento porque ahí sé que es en la banda azul del espectro, pero no recuerdo el valor. Pero para todo lo que es LIDAR básicamente batimétrico, se usa la banda azul del espectro. Giovanni Rollero dice, no es una pregunta, sino una felicitación por la presentación excelente y mis saludos sinceros a mi primer y último tesista, es decir, tú y yo. Un abrazo y que sigan los éxitos. Cristian Gómez nos saluda. Hola, muchas gracias. ¿Hay posibilidad de acceder a la grabación de este webinar? Sí, la próxima semana, tanto el webinar de esta mañana como el de la tarde serán subidos a nuestro canal de YouTube. Douglas Bravo nos dice, buenos días, excelente presentación, ingeniero Hermógenes. Lo felicito por eso. Y muchas gracias y muy interesante y clara la presentación. Gracias, profesor, gracias. Jimmy Celis nos comenta, excelente presentación, muy clara. Quería saber qué especificaciones mínimas del inercial IMU y de FOV recomiendan. Muchas gracias.
Bueno, yo lo que puedo hacer, porque no lo tengo acá en la presentación, eso, por supuesto, esos parámetros dependen de la especificación del proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de 10 centímetros en la componente vertical, habrán unos parámetros específicos para esa resolución. Entonces, generalizarlo no es posible. Lo que puedo hacer es que lo que debes tener en cuenta es que para una específica resolución clase vertical, digamos 5 centímetros o 10 centímetros, ello conllevará a unos valores que van a definir lo que son los parámetros del sensor y los parámetros del web. Yo puse por ahí en una lámina los modelos matemáticos y lo que hay es que aplicar ese formulismo para entonces determinar cuáles serían esos valores. Douglas Bravo nos pregunta, ¿consideras necesaria una formación para quien desee desarrollarse en QA y QC de LIDAR? La verdad es que yo creo que sí. Hoy día esto es un nicho donde hay muchísimas oportunidades y una alta demanda, porque como pasa en todos los proyectos de sensores remotos activos, realmente en los sensores activos hay muy pocos profesionales en esa área, en comparación con lo que son los sensores pasivos, ¿no? Y eso para mí representa una gran oportunidad para muchos. Y creo que sí debe ser tomado en cuenta, sobre todo el control de calidad, porque tiene muchísimo que ver con los conceptos geodésicos, no solamente de sensores, de fotogrametría, de estadística, sino también del control geodésico que va implícito en todo esto. Entonces yo creo que, de hecho, si me lo preguntan en Estados Unidos, la mayoría de las personas que están haciendo este tipo de trabajo, QA, QC, para proyectos LIDAR, vienen con un background de geodesia o de geomática. Ok, de mi parte hay una pregunta. Tú hablaste que los proyectos LIDAR se dividen en especie de bloques, tiles, como para hacer un mosaico de todo el área. ¿Esa división del área se basa en qué? ¿En la extensión, en la calidad que se necesite o bajo qué parámetros uno decide cuántas tiles o cuántas partes de ese mosaico deben seleccionarse o deben crearse? Buena pregunta. La definición de los tiles está prácticamente ya estandarizada aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, el factor que determina el tamaño va a ser el tamaño de cada archivo. Es decir, por ejemplo, se estima que para manejar de forma apropiada un archivo de esto debe pesar como máximo 2.5 gigabytes. Entonces, si tenemos un proyecto donde la densidad es muy alta, hablemos de 20 puntos por metro cuadrado, ese archivo va a pesar más que uno que sea de una densidad, por ejemplo, de 2 puntos por metro cuadrado. Entonces, lo que se hace es que el tamaño del tile se incrementa o se hace más pequeño si la densidad es más grande y se hace más grande el tile si la densidad es más baja. ¿Ok? O sea, todo va en función de la memoria, el tamaño del volumen en memoria del dato. Porque si tú haces un tile siempre igual para todos los proyectos, resulta que va a ser más difícil abrirlo cuando se trate de proyectos con mayor densidad. Y para procesarlo, para desplegarlo en la computadora va a ser muy difícil. Entonces, por eso se reduce el tamaño en función de la densidad. Ok. Tenemos saludos de Cristian, Daniel Rodríguez, Rubén Salas y el profesor Jesús Morón, felicitándote, deseándote muchos éxitos y comentando que es una excelente presentación. En vista Gracias de a que todos. ya no hay más preguntas,
En nombre de todo el equipo de Sigma y de APG Luz, estuve en Chapter, yo quiero agradecer al ingeniero Hermógenes Suárez por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad. Y también me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron en esta conferencia. Esperamos que haya sido de provecho y agrado para todos. Finalmente, los invito a formar parte de la próxima cita de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica que se realizará esta tarde a las 5 p.m. hora de Venezuela, con la segunda parte de esta presentación, elementos básicos de QA/QC en proyectos LIDAR, parte 2, dictada igualmente por el ingeniero Hermógenes Suárez. Todos pueden conectarse con el mismo link que usaron hoy, y en nuestras redes sociales y también vía email encontrarán toda la información para que no se pierdan ningún seminario. Muchas gracias por su asistencia y hasta más tarde. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Saludos.